¿Qué sucede realmente en el momento exacto de la muerte? ¿El alma simplemente desaparece? ¿Va directamente al cielo o al infierno? ¿O permanece, de alguna manera, entre nosotros? Esta es una de las preguntas más grandes de la humanidad y, posiblemente, una de las que más generan miedo, curiosidad y misterio. Después de todo, todos, sin excepción, enfrentaremos este momento algún día. Si has perdido a un ser querido, tal vez te hayas preguntado, ¿dónde está ahora? ¿Puede verme? ¿Puede escucharme? Y más allá de eso, cuando llegue mi hora, ¿qué pasará conmigo? La buena noticia es que la Biblia no nos deja sin respuestas. En este video, exploraremos profundamente qué sucede con el alma después de la muerte. Pero no nos quedaremos solo en la teoría. Además de la visión bíblica, también analizaremos qué dicen otras culturas y religiones sobre la vida después de la muerte. Relatos impactantes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué significa todo esto para ti y cómo esta verdad puede cambiar tu vida? Más que un simple estudio, este vídeo puede transformar tu perspectiva sobre la muerte, e incluso sobre la forma en que vives hoy. Porque entender el destino del alma no es solo cuestión del final, sino del propósito de la existencia. Así que, si alguna vez has tenido dudas o quieres entender de una vez por todas lo que realmente enseña la Biblia sobre el destino del alma, quédate hasta el final. Te aseguro que nunca volverás a ver este tema de la misma manera. Ahora dime, ¿has escuchado relatos de personas que dicen haber visto algo después de la muerte? ¿Crees que el alma sigue consciente o descansa hasta el juicio final? Escribe tu opinión en los comentarios. Vamos a sumergirnos en este viaje y descubrir la verdad sobre el destino del alma. La muerte es uno de los mayores misterios de la existencia humana. Cuando alguien da su último suspiro, ¿qué sucede realmente? ¿El alma simplemente desaparece? ¿Entra en un estado de sueño profundo hasta el juicio final? ¿O hay una separación inmediata entre cuerpo y espíritu? Para responder a estas preguntas, debemos recurrir a la única fuente que nos da una visión clara y confiable, la palabra de Dios. La Biblia enseña que la muerte no es el final absoluto, sino una separación entre el cuerpo físico y el espíritu. En Génesis 35, 18, cuando Raquel, esposa de Jacob, estaba muriendo, el texto dice que cuando su alma partía, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Este detalle es crucial, el alma sale del cuerpo en el momento de la muerte. La Escritura nos muestra que el ser humano no es solo materia, sino también una esencia espiritual que continúa existiendo más allá de la vida terrenal. En el Nuevo Testamento, encontramos esta misma verdad reafirmada. Cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, clamó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 11:46. Esto nos muestra que, incluso en su muerte, había una distinción entre cuerpo y espíritu. El cuerpo fue sepultado, pero su espíritu regresó al Padre. El libro de Eclesiastés 12:7 refuerza esta idea al afirmar, «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». La muerte, por lo tanto, es el momento en que el cuerpo físico regresa al polvo, mientras que el espíritu se presenta ante el Creador. El apóstol Santiago también enseña esta separación al decir, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Santiago 2:26. El cuerpo, sin el espíritu, ya no tiene vida. Esta poderosa analogía nos lleva a entender que el espíritu no es solo una metáfora, sino una realidad concreta que se desprende de la materia. A lo largo de las Escrituras, encontramos variaciones en la forma en que los fieles comprendían el destino del alma. En el Antiguo Testamento, los hebreos creían que los muertos iban al Seol, un lugar de existencia sombría y silenciosa, Salmo 89:48. Sin embargo, esta visión comenzó a expandirse con el tiempo, especialmente en los escritos proféticos y en las enseñanzas de Jesús. Con la revelación del Nuevo Testamento, queda claro que hay dos destinos distintos para el alma. Jesús, al contar la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, muestra que los justos son consolados en la presencia de Dios, mientras que los impíos enfrentan tormento. Además, en 2 Corintios 5, 8, Pablo afirma, «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Esto indica que los creyentes no permanecen en un estado de inconsciencia, sino que inmediatamente entran en la presencia de Dios. La Biblia nos advierte sobre la diferencia entre la riqueza espiritual y la falsa seguridad de las riquezas materiales.
En Mateo 4:26, Jesús pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Esta pregunta nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la prosperidad y espiritualidad. El destino del alma no depende de lo que acumulamos en esta tierra, sino de nuestra relación con Dios. Por otro lado, la Biblia también enseña principios sólidos sobre finanzas bíblicas y mayordomía. Aunque la riqueza en sí misma no es pecado, confiar en ella en lugar de en Dios puede ser un gran peligro espiritual. Es por eso que Jesús advirtió que es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja, Mateo 7:24. Sin embargo, cuando la prosperidad y espiritualidad van de la mano, la riqueza se convierte en una herramienta para cumplir los propósitos divinos. Muchos se preguntan, si el alma sobrevive a la muerte, ¿significa que los muertos están conscientes ahora? Esta es una cuestión teológica debatida durante siglos. Algunas tradiciones cristianas creen en el concepto de sueño del alma, argumentando que los muertos esperan inconscientes hasta la resurrección final, Daniel 12:2. Otros, basándose en las palabras de Jesús sobre el rico y Lázaro y en la promesa hecha al ladrón en la cruz, Lucas 11:43, hoy estarás conmigo en el paraíso, defienden que hay una conciencia inmediata después de la muerte. Independientemente de esta cuestión, lo que es innegable es que la separación entre alma y cuerpo es solo temporal. La resurrección es la gran esperanza del cristiano. Pablo afirma que un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3:52. Esta promesa nos recuerda que la verdadera riqueza y fe no están en esta tierra, sino en lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. La muerte puede parecer un final, pero en realidad, es el comienzo de una eternidad cuyo destino está determinado por nuestras decisiones en esta vida. Pero, ¿es única esta visión bíblica? ¿Cómo ven la muerte y el destino del alma otras culturas y religiones? Desde los egipcios y sus juicios en el más allá hasta la concepción griega del Hades, la humanidad siempre ha buscado respuestas al misterio de la muerte. Y eso es lo que veremos en el próximo bloque. La humanidad siempre ha buscado respuestas a uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Qué sucede después de la muerte? A lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado sus propias concepciones sobre el destino del alma, reflejando sus creencias espirituales y valores morales. Pero, ¿tienen estas visiones algo en común con la enseñanza bíblica? ¿O son completamente diferentes? En el antiguo Egipto, la vida después de la muerte era un concepto central en la religión. Los egipcios creían que, al morir, el alma pasaba por un juicio ante Osiris, el dios del inframundo. En este juicio, el corazón del fallecido era pesado en una balanza contra la pluma de la diosa Maat, que simbolizaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era conducida al paraíso egipcio, conocido como campos de juncos. Si no, era devorada por una criatura monstruosa llamada Ammit. Este concepto se asemeja, en cierto sentido, al juicio final descrito en la Biblia, donde las acciones de cada persona son tomadas en cuenta, Mateo 25:31-46. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. En la fe cristiana, la salvación no se obtiene por obras, sino por gracia, a través de la fe, Efesios 2:8-9. Los antiguos griegos tenían una visión compleja de la vida después de la muerte. Creían que, al morir, el alma atravesaba el río Estigia, conducida por el barquero Caronte, y llegaba al reino de Hades. Allí, el alma era juzgada y enviada a distintos destinos. Campos Elíseos, un paraíso reservado para los héroes y los justos. Tártaro, un lugar de tormento para los impíos y malhechores. Praderas asfódelas, un tipo de limbo, donde las almas comunes vagaban sin rumbo. Este sistema de juicio moral refleja conceptos presentes en el cristianismo, pero con una diferencia esencial. En la fe bíblica, el destino eterno del alma no depende solo de las acciones, sino principalmente de la relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la concepción de la vida después de la muerte era más oscura. Los judíos creían en el Seol, un lugar donde iban todos los muertos, tanto justos como impíos, Salmo 89:48. Se describía como un estado de existencia sombría y silenciosa, alejado de la presencia de Dios. Con el tiempo, la visión judía comenzó a desarrollarse. Durante el periodo intertestamentario, surgieron creencias sobre un juicio final y una resurrección de los muertos,
creencias que Jesús confirmó en sus enseñanzas, Juan 5, 28-29. En la Edad Media, la teología cristiana se desarrolló aún más. La Iglesia Católica introdujo la doctrina del purgatorio, un lugar intermedio donde las almas pasaban por un proceso de purificación antes de entrar en el cielo. Esta idea se basaba en interpretaciones de textos como 2 Macabeos 12 y 45 y 1 Corintios 3 y 15. Por otro lado, la Reforma Protestante rechazó esta doctrina, enfatizando que la salvación es un regalo gratuito de Dios y que, después de la muerte, el alma va directamente a su destino eterno, sin un periodo intermedio. Hebreos 9 y 27. Actualmente, muchas personas mezclan creencias espirituales y científicas sobre la vida después de la muerte. Movimientos como el espiritismo y el esoterismo han popularizado la idea de la reencarnación y la comunicación con los muertos, conceptos que no tienen base en la Biblia, Deuteronomio 18, 10-12. Aún así, la necesidad humana de comprender el más allá sigue siendo fuerte. En medio de tantas teorías, la Biblia sigue siendo la única fuente confiable sobre el destino del alma. Pero, ¿existen evidencias modernas de que el alma continúa consciente después de la muerte? ¿Y qué decir de las experiencias cercanas a la muerte y los relatos de personas que afirman haber visto el cielo o el infierno? Exploraremos estos testimonios en el próximo capítulo. La muerte siempre ha estado rodeada de misterio, pero ¿qué decir de aquellos que afirman haber visto algo del otro lado? Relatos de experiencias cercanas a la muerte, ECMS, han surgido en todas las culturas y épocas, describiendo visiones impactantes de una luz intensa, encuentros con seres queridos fallecidos e incluso vislumbres del cielo o del infierno. Pero, ¿confirman estas experiencias la visión bíblica sobre el destino del alma? Las ECMS suelen ocurrir cuando una persona es declarada clínicamente muerta, pero regresa a la vida minutos después. Muchos relatos siguen un patrón similar. Sensación de estar fuera del cuerpo y observar su propia muerte. Paso por un túnel de luz. Encuentro con seres espirituales o seres queridos fallecidos. Sentimiento de paz profunda o, en algunos casos, terror extremo. Aunque la ciencia intenta explicar estos fenómenos como alucinaciones del cerebro en colapso, muchos relatos contienen detalles que desafían explicaciones naturales. Hay casos de personas ciegas de nacimiento que, durante una ECM, describieron con precisión detalles visuales de su entorno. Pero, ¿dice algo la Biblia sobre esto? La Biblia contiene registros que apuntan a la posibilidad de conciencia después de la muerte. Uno de los ejemplos más impactantes es la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1-3, donde Moisés y Elías aparecen y conversan con él, incluso siglos después de sus muertes. Esto sugiere que las almas de los fieles continúan existiendo después de la muerte. Otro caso intrigante es el del profeta Samuel, cuya alma fue invocada por una médium a petición del rey Saúl, 1 Samuel 28, 11-15. Cuando Samuel aparece, no se manifiesta como un espíritu sin identidad, sino con plena conciencia, trayendo un mensaje profético. Además, Jesús contó la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, donde vemos al rico en tormento y a Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham. Ambos están plenamente conscientes de su estado, lo que indica que el alma no entra en un sueño profundo, sino que sigue viva en un destino definido. Muchas ECMS hablan sobre visiones del cielo, describiendo paisajes indescriptibles y una presencia de amor absoluto. Algunas personas relatan haber encontrado a Jesús o a ángeles, lo que confirma la esperanza de una vida eterna para aquellos que poseen riqueza espiritual. Por otro lado, también existen relatos de experiencias aterradoras, donde personas describen un lugar de oscuridad, angustia y sufrimiento. Algunas afirman haber visto almas gritando y clamando por misericordia, lo que se alinea con las descripciones bíblicas del infierno como un lugar de tormento eterno, Mateo 25, 41. Ante tantos relatos, necesitamos discernimiento. Aunque algunas ECMS parecen alinearse con la enseñanza bíblica, otras presentan visiones que contradicen las escrituras, como relatos de reencarnación o universalismo, la idea de que todos serán salvos sin importar su fe. Lo que sabemos con certeza es que la Biblia no depende de estas experiencias para afirmar la verdad. Nuestra fe no se basa en relatos personales, sino en la palabra de Dios, que nos enseña claramente sobre finanzas bíblicas, la eternidad y el verdadero propósito de la vida. Si el alma realmente sobrevive a la muerte, ¿cuál es su destino final? La Biblia habla claramente sobre el cielo y el infierno,
Pero, ¿cómo entender esto a la luz de la gracia de Dios? Profundizaremos en esta cuestión en el próximo capítulo. Si el alma realmente sobrevive a la muerte, ¿cuál es su destino final? La Biblia nos da una respuesta clara sobre esta cuestión, mostrando que cada ser humano tendrá un destino eterno, ya sea en la presencia de Dios o apartado de Él. Pero, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Hay un periodo intermedio o el paso a la eternidad es inmediato? La Biblia es categórica al afirmar que todos pasarán por el juicio divino. En Hebreos 9 y 27, está escrito: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que no hay segundas oportunidades, reencarnación o cualquier posibilidad de cambiar el destino del alma después de la muerte. Jesús también habló sobre este juicio final en Mateo 25, 46, al decir: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí, queda claro que solo hay dos caminos posibles: la vida eterna con Dios o la separación definitiva de Él. Para aquellos que vivieron una vida de fe en Cristo, la promesa bíblica es clara: inmediatamente después de la muerte, sus almas son recibidas por Dios. Pablo confirma esto en 2 Corintios 5, 8, al decir: preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Jesús también garantizó esto al ladrón en la cruz, diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 11 y 43. Esta respuesta nos muestra que aquellos que mueren en Cristo no entran en un estado de inconsciencia, sino que inmediatamente disfrutan de la riqueza espiritual y de la comunión con Dios. La Biblia describe el cielo como un lugar de alegría y paz, donde Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21, 4. Es el destino de quienes han puesto su riqueza y fe no en los bienes materiales, sino en la eternidad con Cristo. Por otro lado, la Biblia también habla claramente sobre el destino de aquellos que rechazaron a Dios. En Lucas 16, 22-23, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, mostrando que, después de la muerte, el rico fue atormentado en el Hades, mientras que Lázaro fue consolado. El libro de Apocalipsis 8 y 15 describe un juicio final, donde aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Esta es una realidad que muchos evitan mencionar, pero que Jesús enseñó repetidamente, advirtiendo sobre la urgencia de buscar a Dios mientras hay tiempo. Algunas corrientes teológicas defienden la idea del sueño del alma, basándose en textos como Daniel 12, 2 y 1 Tesalonicenses 4, 13-15, donde la muerte es descrita como un sueño. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos entiende que esta es una expresión figurada, ya que Jesús y Pablo dejan claro que los creyentes estarán inmediatamente con Dios después de la muerte. Por otro lado, la doctrina católica enseña la existencia del purgatorio, un lugar de purificación antes de entrar en el cielo. Sin embargo, esta idea no tiene un apoyo claro en las Escrituras, ya que la Biblia enseña que la salvación viene exclusivamente por gracia, y no por mérito o sufrimiento después de la muerte. Efesios 2, 8-9. La Biblia nos enseña que la eternidad no es una cuestión de suerte, sino de elección. Aquellos que ponen su confianza en Cristo heredarán una vida eterna de plenitud. En cambio, quienes rechazan esta oferta enfrentarán las consecuencias de su decisión. Esta verdad debe hacernos reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Nuestra seguridad está solo en los bienes terrenales o en una prosperidad y espiritualidad que trasciende esta vida? Después de todo, Jesús mismo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. Si sabemos qué sucede con el alma después de la muerte, ¿cómo debería esta verdad impactar nuestra vida hoy? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para la eternidad? En el próximo capítulo, veremos cómo esta comprensión puede transformar nuestra manera de vivir. Saber qué sucede con el alma después de la muerte no debe ser solo un conocimiento teórico. Esta verdad necesita impactar la forma en que vivimos hoy. Después de todo, si la eternidad nos espera, nuestras decisiones y prioridades en esta vida marcan toda la diferencia. La Biblia nos enseña que la vida es pasajera. Santiago compara la existencia humana con un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4 y 14. Ante esto, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de manera que refleje la eternidad? Muchas veces, nos preocupamos solo por el presente, buscando riqueza y fe en cosas materiales y olvidando que la verdadera riqueza espiritual no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios.
Jesús advirtió: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mateo 4:26. Si entendemos que la vida no termina aquí, esto debe llevarnos a vivir con un propósito mayor, enfocados en lo que realmente importa. Saber que un día estaremos delante de Dios debe hacernos reflexionar sobre nuestra relación con Él y con las personas a nuestro alrededor. ¿Estamos cultivando una fe auténtica? ¿Estamos perdonando, amando y viviendo de manera que glorifique a Dios? Pablo nos enseña que cada uno dará cuenta de su vida ante el Señor. Romanos 2:12. Esto significa que nuestras decisiones, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo administramos nuestras finanzas bíblicas, tienen un impacto eterno. Para aquellos que creen en Cristo, la muerte no debe ser temida, sino vista como una transición a algo mucho mayor. En Filipenses 1:21, Pablo declara: porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos con esta certeza, no necesitamos temer el futuro. Podemos enfrentar la vida con esperanza y seguridad, sabiendo que nuestro verdadero hogar está con Dios. Ahora, detente y piensa: si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Esta pregunta no es para generar miedo, sino para invitar a la reflexión. La salvación es un regalo disponible para todos, pero cada persona debe decidir qué hará con esta verdad. Y con esto, llegamos al final de este estudio. Ahora que entendemos qué sucede con el alma después de la muerte y cómo esto impacta nuestra vida, repasemos los puntos principales antes de concluir. Y así, llegamos al final de este viaje sobre el destino del alma después de la muerte. A lo largo de este estudio, exploramos las Escrituras, analizamos diferentes visiones históricas y reflexionamos sobre relatos impactantes de personas que dicen haber tenido un vistazo del más allá. Pero ahora, debemos llevar esta verdad a algo aún más personal. ¿Qué harás con este conocimiento? Saber qué sucede después de la muerte no es solo una cuestión teológica, sino un llamado a reevaluar la manera en que estamos viviendo. Si la eternidad es una realidad, ¿estamos realmente preparados para ella? ¿Estamos invirtiendo más en nuestra riqueza espiritual o solo en las cosas pasajeras de este mundo? Muchos viven como si la muerte fuera algo lejano, un tema para pensar más adelante. Pero la verdad es que nadie sabe cuándo será su último día. Santiago 4:14 nos recuerda: no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Si la vida es breve, no tiene sentido vivirla sin considerar su propósito eterno. Entonces, detente y reflexiona: si este fuera tu último día en la tierra, ¿tendrías certeza de a dónde iría tu alma? Muchas personas evitan esta pregunta porque no quieren lidiar con la respuesta. Pero ignorar la realidad no cambia el destino. Lo que crees sobre Dios y la eternidad no es solo una cuestión filosófica, es la decisión más importante que puedes tomar. La buena noticia es que nunca es tarde para cambiar. El pasado no define tu futuro, y Dios siempre da una nueva oportunidad a quienes buscan la verdad. Si hoy fuera el día en que encontraras a tu Creador, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que vivió con propósito y fe, o como alguien que postergó la decisión más importante de su vida? La respuesta está en tus manos. Si este vídeo te hizo reflexionar, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez un amigo, un familiar o incluso alguien que esté enfrentando dudas sobre lo que sucede después de la muerte. Y quiero saber tu opinión. ¿Qué crees sobre el destino del alma? ¿Has escuchado historias de experiencias cercanas a la muerte o tienes una visión diferente sobre el tema? Escribe en los comentarios. Los leeré e interactuaré con ustedes. Además, si este contenido te ayudó, deja tu like, ya que esto hará que este mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir explorando temas como este. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.